Feliz día del Señor a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga en este día. Nos da mucho gusto que esté aquí para escuchar la palabra de Dios. Amigos y hermanos, bienvenidos todos. En esta ocasión voy a hablar de un mensaje que usted va a notar la gran relevancia que tiene, ya que este mensaje puede ser la base de todos los mensajes. Te voy a hablar de la Biblia. Por ahí alguien dijo, pues ya sabemos que va a hablar de la Biblia. Pues sí, pero es que ahora le voy a hablar de ese libro. Hay un tema, estimados hermanos, muy interesante que a mí me apasionó. El hermano Ken W. Craig predicó en Ocala, Florida, hace algunos años, un sermón llamado The Big Picture. Y esto llamó la atención de otro hermano, él se llama Daniel DeGarmo. Daniel predicó este mismo sermón en Brownsboro, Indiana, y tuvo muy buenos resultados. Muchas personas se interesaron por estudiar y otros se interesaron por seguir analizando el Evangelio del Señor Jesucristo. The Big Picture. The Big Picture llegó a manos de un hermano llamado May DeWine. May DeWine fue el hermano que me acompañó en 2024 a predicar a Guanajuato. Algunas congregaciones de Guanajuato nos recibieron y alternamos predicaciones. Y para mi beneplácito me tocó traducir al hermano DeWine, aunque diciéndolo correctamente diría mal traducir, porque no soy traductor. Sin embargo, me benefició en gran manera, hermanos. Y ese sermón, The Big Picture, quedó en mis manos después de haberlo traducido verbalmente al español, y ahora se lo presento con mucho gusto. El gran escenario. Esto tiene que ver, estimados hermanos y amigos, con una mirada a la Biblia desde el principio hasta el fin. Una mirada a la Biblia desde el principio hasta el fin. Ese es un panorama bíblico. El gran escenario tiene que ver con poder entender una línea desde Génesis hasta Apocalipsis. El gran escenario, hermanos, no es inteligencia artificial. Dios nos ha dado la clave, Dios nos ha dado las coordenadas, y el mensaje de Dios, estimados hermanos y amigos, en todas estas páginas, que son más de 1000 páginas, está súper bien delineado. Y esto nos permite ver la mente de Dios. Esto nos permite ver la hermosa unidad de los hombres de Dios. Y esto nos permite ver, hermanos, el gran mensaje de la Biblia y el plan de Dios que fue gestado desde antes de la fundación del mundo. Para usted y para mí. Desde antes de la fundación del mundo. Cronológicamente, basándome en la mayoría de los eruditos, este mundo tiene de existencia cerca de 6000 años. Desde hace cerca o más o menos de 6000 años, Dios registró el plan perfecto que Él tenía desde antes de crear al universo, para usted y para mí. Note por favor el gran interés del Dios Todopoderoso
para que nosotros conozcamos su santa voluntad y podamos responder en proporción a la dedicación divina por nosotros, los seres humanos. Es un libro asombroso, amados, y no me cansaré de repetirlo, y constantemente estaré enseñando acerca de esto, porque no podemos vivir como cristianos si no es nuestro libro. La Biblia no es el libro de Dios solamente, hermanos. La Biblia es el libro de cada uno de nosotros. Y si nosotros no lo amamos y no nos alimentamos de él, nosotros estamos negando el propósito divino. El gran escenario. Cuando nosotros vemos este libro, es un libro de libros. Es un solo libro que contiene una biblioteca. Contiene libros en el Antiguo Testamento y contiene libros en el Antiguo Testamento. Y podemos ver 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia que se manejó desde el primer siglo. Desde el primer siglo. Ya posteriormente, el catolicismo o los que estaban formando el catolicismo ocuparon a personas como Jerónimo, y Jerónimo introdujo en la Vulgata los libros apócrifos. Pero en el primer siglo no existían esos libros en la Biblia. No estaban en la Biblia. Y luego ya hicieron pasar que la versión esta adulterada, pues era la primera versión de la Biblia. Y entonces ellos se apuntan como los grandes autores de la Biblia como la tenemos hoy. Es falso. Es falsedad de falsedades. Desde el primer siglo Dios dejó registrada toda su palabra y toda su palabra la conocieron los hermanos en el primer siglo. Primero a los Corintios capítulo 13 dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, refiriéndose a la bendita palabra de Dios. ¿Cuándo se acabaron los dones sobrenaturales? En el primer siglo. ¿Por qué? Porque los dones sobrenaturales era lo que en parte se conocía y en parte se hablaba de ello. Pero ya cuando se acabó de completar todo, parte por parte, por parte, por parte, hasta llegar a lo completo, entonces lo que era en parte dejó de existir. Y quedó lo completo, lo perfecto, la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice, la perfecta ley, la de la libertad. Así que nosotros tenemos un libro precioso, un libro hermoso, compuesto de tantos libros que realmente cuando uno lee, hermanos, no se le hacen tantos. Usted empieza a leer la Biblia, si usted lee 3 capítulos diarios, usted se va a dar cuenta que cada mes va haciéndose más gordito el lado que ha leído. El lado que ha leído se va haciendo más gordito, más gordito. Ya cuando menos piensa está en Apocalipsis. 3 capítulos diarios para que usted pueda leer la Biblia en un año. Tenemos también en la Biblia que su escritura, toda la palabra de Dios completa, quedó escrita en un rango de cerca de 1600 años. Porque Moisés escribió 1500 años antes de Cristo. Ahora agréguele todo el primer siglo. Moisés escribió 1500 años antes de Cristo, escribió los primeros libros. Y los demás libros se fueron escribiendo 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo. Y luego empezó el Nuevo Testamento después de un silencio de 400 años de Dios. Dios guardó silencio por 400 años después de que Malaquías dijo sus palabras. Y Dios no volvió a hablar hasta que apareció en la escena Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero un hombre que distanciaba 400 años del último profeta que había hablado antes de la era del silencio. 400 años de silencio. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios porque era necesario que cada persona que cree en Dios y que quiere servir a Dios
pueda gozar de este hermoso libro. 40 autores o cerca de 40 autores diferentes, de diferentes épocas, otra vez, 1500 años, 1000 años, 700 años, 500 años. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos autores del primer siglo, que sería el año 1600 más o menos, desde que se empezó a escribir la Escritura hasta que se terminó de escribir. Involucra a personas de diferentes continentes, amados hermanos, 3 continentes, europeo, asiático y ¿dónde está Israel? África. ¿Dónde está Egipto? África. Y está en 3 idiomas diferentes, la palabra de Dios originalmente en arameo, en hebreo y en griego. Ahora nosotros gozamos esos 3 idiomas, los gozamos en nuestro propio idioma, en el español. Que la Biblia más famosa en nuestro idioma fue la Biblia que se escribió en el idioma de Cervantes. Por eso dice vosotros en vez de ustedes. Y por eso dice sois en vez de son. Y por eso dice tantas cosas con terminología española. Pero también hay versiones que están escritas en un castellano más claro para nosotros, los latinos. Y ese de latinos, ¿quién nos bautizó como latinos? Somos mexicanos, somos salvadoreños, somos hondureños. Cada patria tiene su orgullo. ¿Cómo nos pusieron en un costal a todos? Cada patria tiene su orgullo. Cada patria tiene su patria. Cada corazón es patriótico de donde es. Guatemala, Venezuela, Colombia. A un colombiano no le gusta que le digan mexicano. Son muy amigos de los mexicanos, pero no les gusta que le digan mexicanos. No, yo soy colombiano. ¿Por qué? Porque es un orgullo ser de alguna nación. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Tenemos entonces, amados hermanos, un libro asombroso. Note cuántos libros. Aquí están los libros de la ley, están los libros de la historia, están los libros de la poesía, están los profetas mayores, los profetas menores, y están los evangelios de Jesucristo. Está un libro de historia llamado Actos o Hechos de los Apóstoles. Y tenemos las cartas llamadas del apóstol Pablo y también las cartas universales. Y para cerrar con broche de oro tenemos el libro de Revelación. Esa es la biblioteca que tenemos en este solo libro. Es increíble. Si ustedes se acuerdan, yo traía una Biblia bien delgadita, que una vez me dijo un hermano, oiga, porque usted se sube con el himnario al púlpito y predica con el himnario en la mano. No es el himnario, es una Biblia. Pero es que no se rolaba mucho la Biblia así delgadita. Ya existían y ya tienen muchos años que existen, pero en las tiendas donde uno compraba Biblias, era difícil encontrar una Biblia así de delgadita. Y ahí están todos los libros. En esa Biblia tan delgadita están todos los libros. Así que qué interesante, ¿no? Cómo Dios puso todos los medios y las formas para que nosotros pudiéramos tener eso a nuestro alcance de tal manera que podamos llevarlo y traerlo a todas partes. Ahora ya no queremos cargar con la Biblia, ahora andamos cargando con el celular, que por cierto, ¿quién sabe dónde lo dejé? Con razón me sentía desarmado. Ahora lo queremos traer en el celular y hasta el celular nos da a veces pereza abrirlo. No, hermanos, hay que abrir ese libro, hay que leer ese libro, hay que ver cada uno de los libros que están ahí. 40 autores, 66 libros, más de 1500 años para escribir todas estas palabras. Llevado a 3 continentes, escrito en 3 idiomas diferentes. Claro que es un gran libro, pero ese gran libro tiene un solo tema. Un solo tema. ¿Cómo, hermano? Sí, tiene un solo tema central. Nosotros tenemos que aprender cuál es el tema central de la Biblia. Pero ¿cómo es posible? Decenas de libros. Tantos hombres que lo escribieron, es asombroso
que tenga solamente un tema, pero ese es el plan de Dios. Toda la Biblia se centra en el tema de la redención. Si nosotros podemos encontrar la redención en cada libro de la Biblia, estamos uniendo un libro con otro. Porque desde Génesis, aunque Dios puso en el Edén a una pareja y todo era perfecto, en Génesis inmediatamente se registra la caída del hombre, con Adán y Eva pecando, y luego se registra nuevamente cuando Caín mata a su hermano. Dios en su infinita sabiduría sabía que todo eso iba a pasar. ¿Por qué lo permitió? Bueno, no lo permitió para estarse gozando y viendo, disfrutando cómo pecaban o cómo todo le salía como él había pensado, sino que él permitió todo eso porque él quiere personas en el cielo, seres humanos que le adoren por convicción propia. Porque si no, él hubiera hecho puros ángeles. ¿Y dónde están los ángeles? Pero vamos a hablar de eso un poquito después. Es muy importante, pues, cómo el libro de Dios registra este asombroso plan redentor. Este tema central de la Biblia. Personas de la universidad, personas profesionales, enfermeras, médicos, han leído la Biblia. Arquitectos se gozan cuando leen cómo fue construido el tabernáculo, por ejemplo, todos los preparativos que se hicieron para hacer el gran tabernáculo de Dios, que iba a ser una casa semi fija, porque se iba a poder quitar y poner. Ahora mis paisanos andan inventando casas que se doblan, folding home. Y todos los muebles se doblan, las bancas se doblan, se convierten todas en pared. Y usted entra al cuarto y ve puras paredes y de repente le jalan aquí, le jalan acá, ya tiene una mesa, un comedor, ya tiene una cocina. ¿Y de dónde cree que agarraron la idea? Dios estableció, hermanos, un templo movible donde se le adorara y donde él iba a tener presencia. El tabernáculo. Ahora, a pesar de todo esto, las personas preguntan, ¿este es el libro de Dios? Sí, pues que no lo ha leído. Pues sí, yo ahí aprendí de que la lepra es una enfermedad horrible y también aprendí qué podían hacer para tratar la lepra. Ese es el problema. Que cuando usted leyó el libro de Dios, usted lo leyó como un libro de consulta para alguna especialización, ya sea para armar casas, ya sea para sanar enfermos. Pero el libro de Dios, cuando usted lo lee con esa mentalidad, es otro lindo libro que existe en el mundo. Pero cuando usted lo lee con la finalidad divina, usted va a encontrar el tema central de la Biblia. La Biblia no es, amados hermanos, un objeto para que nosotros sepamos más. La Biblia no es un objeto para que nosotros pasemos una tesis. La Biblia es el libro de Dios con un mensaje central de salvación. Y si nosotros no vemos la palabra de Dios con esos ojos, estamos cerrando la forma en que debemos de leer la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que exista un libro con esas características? ¿Cómo es posible esa unidad? ¿Cómo es posible ese tema central en cada uno de los libros de la Biblia? Bueno, para el hombre no es posible. Pero para Dios todo es posible. Todo.
No hay cosa que Dios no pueda hacer. No hay cosa que Dios no quiera que no pueda hacer. Vamos a leer ahí en Génesis 18, 13 y 14, por favor. Usted se acordará de estas palabras. Génesis 18, 13 y 14. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios había prometido a Abraham darle descendencia en su vejez. Sara era estéril. Además, la palabra de Dios menciona que ya había pasado la costumbre de las mujeres. Así de que ya no era posible, humanamente pensando, que pudiera quedar embarazada. Pero Dios proveyó que Sara fuera embarazada en su vejez. Y es lo que menciona el libro de los Romanos, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Porque ¿cómo creer que mi esposa va a tener un hijo ya siendo estéril, ya siendo vieja? No puede ser posible. Además, yo también ya soy viejo, dice Abraham. Pero Dios se lo dijo y Dios se lo cumplió. Cuando el Señor repitió esto como la tercera vez de que iba a darle descendencia, Sara se rió. Sara dijo: podré gozarme con un hijo, podré tener placer con mi esposo. Se estaba riendo y Dios le dijo: ¿por qué se rió Sara? Y Sara dijo: no me reí, Señor. Y le dijo al Señor: sí te has reído. ¿Cómo que no? ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Es el Todopoderoso. Otro ejemplo que tenemos allá en Lucas capítulo 1:37. Aquí tenemos la historia del ángel que visita primero a María y luego a Elizabeth. Elizabeth debía de quedar embarazada de Juan el Bautista, también en su vejez, y Elizabeth ya era una señora vieja, una mujer ya de años, y era estéril. Y por otro lado, María debía de quedar embarazada del Espíritu Santo, y lo imposible para María era: ¿cómo es posible si no conozco varón? Y entonces la respuesta de Dios en Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Estimado amigo, amiga, ¿usted ha tomado en mente el llegar a servir a Dios de todo corazón? Dios ve su corazón. Y si usted quiere hacerlo, para Dios no hay imposible. ¿Se acuerda de aquel joven rico que vino a Jesucristo para preguntarle: maestro bueno, ¿qué cosa haré para tener la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesucristo? Haz la ley de Moisés como está escrito. ¿Y qué le dijo el joven? Todo lo he hecho, Señor. ¿Qué más me falta? Él pensó que ya no le faltaba nada. Y dijo Jesucristo: vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y el joven se fue triste. Jesucristo les dijo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero ahí estamos nosotros con las riquezas, buscando las riquezas, haciéndonos más ricos cada día. Es difícil que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y entonces los discípulos, viendo al joven tan triste, pues también ellos se sintieron así medio: Señor, pues si es la salvación, pues ¿quién podrá salvarse?
¿Por qué? Porque creen que la salvación es obra humana. Creen que la salvación es obra de los hombres. La salvación es de Dios, es obra de Dios. ¿Y qué les dijo Jesucristo? Vamos a leer, por favor, en Mateo 19, 26, por favor. Mateo 19, 26. Dice la palabra de Dios, y mirándolos Jesús, ¿qué les dijo? Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para Dios. Grábese este pensamiento. Ana, en el Antiguo Testamento, en tiempos del profeta Elí, del sacerdote Elí, Ana sufría lo indecible porque era estéril. Y tratando de darle descendencia a su esposo, permitió una relación con una de sus criadas. Y Elcana tuvo descendencia por esa criada llamada Penina. Y Penina venía y se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. No era posible que algún ser humano hiciera que Ana tuviera hijos, porque era estéril. En su dolor y siguiendo la exhortación de Elcana, Ana vino al templo y derramó su alma delante de Dios. Le dijo, si acaso, Señor, me consideras un hijo, yo lo consagraría a ti, Señor. Y no solamente le dio un hijo, sino que le dio hijos e hijas. El primero fue Samuel, y como Ana había prometido, Samuel sirvió en el templo desde su niñez. Desde el momento en que fue destetado, empezó a servir a los pies de Elí. Y este fue el hombre que se convirtió en el profeta Samuel, que ungió a los primeros reyes de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. La dedicación que Ana estaba ofreciendo a Dios, la dedicación de ese hijo que si Dios se lo daba, era consagrarlo a Samuel, consagrar a su hijo como un nazareo. Los nazareos eran personas completamente consagradas a Dios en todo lo que administraban, los bienes espirituales, los bienes sagrados. El nazareo tenía que estar ahí. No tenía que tocar navaja, o sea, nunca iba a ser rasurado. Su cabello no iba a ser cortado. No iba a tomar jugo de uva. No iba a acercarse a las viñas, a los viñedos. No iba a tomar vino fermentado. No iba a acercarse a un animal muerto. No debía tocar a alguien muerto. No debía de acercarse a algún féretro. Era un voto muy interesante, el voto de los nazareos. Eran personas completamente y enteramente consagradas a Dios. Cuando nació Samuel, Ana cumplió con su promesa. Y cada año iba y lo visitaba y le llevaba su tuniquita. Pues cada vez tenía que hacer una túnica más grande, porque el niño iba creciendo. Y este fue el gran profeta Samuel. Para Dios no hay imposibles. Si Él hizo la escritura con un propósito de tener un tema central, eso es lo que tiene la Biblia en donde quiera que lo lea. Usted puede encontrar profecías, usted puede encontrar palabras que unen
con todo ese tema central que es el tema de la redención. Para Dios no hay imposibles. Todo es posible para Dios. Ahora, cuando hablamos de ese tema central, lo encontramos en el Nuevo Testamento condensado con la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles. Esa gran comisión que fue con una orden tajante: vayan y prediquen a toda la criatura. Vayan y prediquen por todo el mundo. Vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estime usted, estimado amigo, estimada amiga que está entre nosotros, la importancia que Dios le da a su salvación. La importancia que Dios le da a nuestra salvación, de tal manera que ese tema central, ahora que es tiempo de Cristo, Cristo viene a decir: el tiempo ya llegó. El reino se ha acercado, pero ya estoy yo aquí y no me quieren ver a mí. Nunca ha habido un hombre que se vista mejor que Salomón, con todo su esplendor y con toda su riqueza. Pero he aquí uno más grande que Salomón, dijo el Señor Jesucristo. El profeta Jonás fue tragado por un pez y estuvo en la panza del pez por 3 días. Y luego el pez lo arrojó. He aquí uno más grande que Jonás está aquí, dice el Señor. Y él vino a traer el Evangelio, él vino a traer el hecho de que todo mundo fuera salvo. Ese es el tema central, es el tema de la redención. Si nosotros queremos realmente vivir una vida, debemos de venir a Cristo. Si no queremos vivir una vida, nuestra vida es vana. Nuestra vida es trivial, solamente estamos pensando en frivolidades, solamente estamos pensando en trivialidades, solamente estamos pensando en vanidades. Pero si nosotros queremos la salvación, nosotros tendremos que aceptar ese plan divino, ese tema central de la Biblia. Porque dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así de que ahí está el llamamiento del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y encontramos, amados hermanos, que ese evangelio es poderoso. Dice el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y después al griego. El apóstol Pablo no se avergonzaba de este evangelio, no se avergonzaba de este mensaje central de Dios. El apóstol Pablo lo predicaba, entregó su vida predicando este evangelio, igual que los demás apóstoles. Fue perseguido por predicar este evangelio, como el Señor Jesucristo fue perseguido también. Fue apedreado por predicar este mensaje tan hermoso, fue dejado por muerto, anduvo naufragando en el mar por causa de predicar el evangelio de Cristo. Estuvo en cárceles, estuvo en hambres, en desvelos, en azotos. Este evangelio, este poder de Dios, amados, para que pudiera llegar a sus manos y a las mías, costó la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor, y costó la sangre de los apóstoles, y costó la sangre de muchos mártires en el primero, segundo y tercer siglo, porque eran perseguidos a muerte. Ese es el evangelio que Dios quiere que recibamos, ese es el evangelio que Dios quiere que aceptemos, ese es el evangelio que debe de ser nuestro mensaje central también. El evangelio debe de ser obedecido, porque en el día del juicio final estaremos todos delante, sí, usted y yo estaremos delante del juez, para dar cuenta de lo que hicimos mientras vivimos en la tierra, sea bueno, sea malo. Usted y yo vamos a estar delante del juez. Y dice el Señor que ahí va a dársenos retribución
Si amamos a Dios y si obedecimos el Evangelio, bienvenidos. Pero si no conocimos a Dios y no obedecimos el Evangelio, seremos reprobados, desechados. Tenemos nosotros una gran oportunidad para servir a Dios de corazón, para entregarnos en cuerpo y alma al Señor. Tenemos esa gran oportunidad. Este día tenemos esa gran oportunidad de venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tenemos esa gran oportunidad porque también dice la palabra de Dios para aquellos que han obedecido el Evangelio, tienen el deber de conservar el Evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad, aquellos que ya hemos obedecido el Evangelio, usted hermano y yo tenemos la responsabilidad de conservar el Evangelio, de cuidarlo, de guardarlo como Dios manda, de no adulterarlo. Cualquier cosa que nosotros le agreguemos al Evangelio es un Evangelio diferente. Cualquier cosa que nosotros le quitemos al Evangelio es un Evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dice: estoy maravillado. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12, por favor. Gálatas 1, del 6 al 12, dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a mis frivolidades, mis vanidades, mis prácticas del mundo, no sería de Cristo, dice el apóstol. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio anunciado por mí no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. El apóstol amado nos está enseñando, así como habló en 1 Tesalonicenses, así como habló en 2 Tesalonicenses, del amor a Dios y de la obediencia al Evangelio. Así, a la hora de obedecer el Evangelio, nos dice: tienes que conservarlo, tienes que cuidarlo, tienes que defenderlo. Tienes que refutar el falso evangelio, tienes que refutar la falsa doctrina. En Hechos 20:28, usted recordará, está registrado cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos y que manda a traer los ancianos de Éfeso y les dice que cuiden la grey de Dios, sobre la cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la grey. Y dice: porque después de mí, de ustedes saldrán lobos rapaces que no respeten el rebaño. Tenemos, amados hermanos, tanta enseñanza en ese precioso libro. Tenemos tanto que delinear para compartir con la gente que no conoce a Dios. Tenemos tanto que aprender de las cosas de Dios para poder llenar nuestra mentalidad de esas cosas y poder hablar de esas cosas con facilidad. Tenemos que ser practicantes de lo que dice el libro de Dios. El Señor Jesucristo lo dice en Colosenses 3:16, tan mencionado: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en vuestros corazones. Hay un solo evangelio, estimados hermanos y amigos. Ese evangelio debemos de comprenderlo para obedecerlo. ¿De quién es la responsabilidad de conocer el único evangelio? ¿Solamente de los predicadores? ¿De los pastores? No. La responsabilidad es de todos y cada uno de los cristianos. Pero también la responsabilidad es de todos y cada uno de nuestros amigos.
porque en ellos le va la vida eterna. El único evangelio es el que hace diferencia entre una falsa doctrina y una doctrina verdadera. Usted se asombra de la sencillez del libro de Dios, que con un mensaje tan sencillo nos hace ver si nosotros estamos en el camino correcto o estamos en el camino incorrecto. Lo primero que tuercen los falsos maestros es el evangelio. Y lo más claro en la Biblia que nosotros comprendemos es el evangelio. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Al venir al bautismo, nosotros morimos, somos sepultados en el bautismo, en el agua, y resucitamos cuando nos levantan del agua para andar en nueva vida. Dígame, ¿la mayoría de las denominaciones está practicando esto? La mayoría de las denominaciones de índole cristiano, la gran cristiandad en el mundo, enseña que con solamente creerse es salvo. Truncan, mutilan, quiebran el plan de salvación divino. Es un evangelio diferente. Entonces, la sencillez de entender la palabra de Dios nos lleva a tal grado de que cuando entendemos lo que es el evangelio, vemos que es el mensaje tan sencillo de salvación y es el mensaje que quiebran la mayoría de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Lo truncan, lo violan, lo mutilan. Pero usted en esta mañana ha escuchado el evangelio de Cristo, salido del precioso libro de Dios. Y el Señor dice, venga, crean el evangelio, bautícese para perdón de pecados. Si usted, amado amigo, amiga que está entre nosotros, ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios, venga y acepte esta invitación, acepte este mandamiento en su vida. Con gusto le ayudamos, levante su mano, venga al frente. Si entre nosotros hay hermanos, hermanas, que sienten que han caído de la gracia, es un buen momento para hacer arreglos con Dios también. Vamos a ponernos de pie mientras cantamos el himno de invitación. Si hay alguien que decide hacer arreglos con Dios, por favor, háganoslo saber, con gusto le ayudaremos. Dios les bendiga.